Los lunes a las 17 por Arinfo soplan Buenos Aires. Comienza Pensando. Desde el 2015, un programa polifacético de interés general, conducido por la periodista y abogada, la doctora Sul Contreras, conocida también como Sul Cont. Aquí encontrarás contenidos multidisciplinarios sobre derecho, periodismo, literatura, música y otras áreas de conocimiento, para informarnos y pensar, escucharnos y sentir, sorprendernos y aprender, divertirnos y reír juntos, pensando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa desde Radio Arinfo. Hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Estamos transitando nuestra séptima temporada, muy contentos de hacer este programa que ya últimamente, más que un programa radial, parece una clase universitaria. Pero contentos igual porque las rarezas, cierta originalidad que tiene el programa, bueno, nos pone orgullosos también porque no es cuestión de hacer siempre lo que hacen los demás. En este programa tenemos la posibilidad de ser libres y eso es algo maravilloso, es un hecho para elogiar y sobre todo que enriquece muchísimo, muchísimo. Aquí no hay adoctrinamiento, ni pretende adoctrinar a nadie. Aquí no adoctrinamos, señores. Aquí solamente brindamos conocimiento, interpretamos y damos la posibilidad de reflexionar para que vos o usted hagan la misma en su casa y reflexione y opine a su antojo, como tenga la posibilidad de hacerlo. No todo es posible de transmitir como adoctrinamiento, porque cuando del otro lado hay cerebro, hay personas que piensan libremente, que no están atados a ningún hecho, a ningún condicionamiento, no están atados a un salario que los obligue a opinar de una determinada manera, no están atados a un partido político que los obligue a decir lo que dice el partido en su plataforma, aunque no estén de acuerdo. Aquí no se obliga a nadie a pensar como pienso yo, ni como piensa la radio, ni como piensa un partido político. No, acá somos libres. Y la libertad hay que, de alguna manera, cuidarla. ¿Cómo se cuida la libertad para que el pensamiento fluya de una manera neutral, con distanciamiento, con neutralidad, tratando de comprender que la neutralidad es un trabajo, no es una condición natural que viene de la divinidad creadora y nos pone la neutralidad en la cabeza? No, la neutralidad es un trabajo. En estos momentos, como estoy en un medio de comunicación, es un trabajo comunicacional, expreso desde la neutralidad. Para un juez, la neutralidad, un buen juez. La neutralidad también es un trabajo dentro de lo que es el ámbito judicial en pro de la interpretación correcta de la ley. Y desde el campo de la mediación, le hablo de lo que sé, es también la neutralidad un trabajo en el que nos posicionamos de tal manera para no volcarnos hacia una parte ni hacia la otra, para que la transparencia sea el mérito. Entonces, en este programa tenemos la posibilidad de pensar libremente. Así que desde ese orgullo, desde esa satisfacción, mientras dure, y yo sé que va a durar, porque no se puede oprimir
a quien no quiere ser oprimido, ni tiene nada que lo presione para ser oprimido, ni le debe nada a nadie para ser oprimido. Está bueno ser libre realmente. Está muy bueno. Como todos los lunes a las 17, continuamos Pensando por Arinfo, junto a la periodista Zul Kont y sus invitados. Hoy haremos una segunda parte sobre Afganistán, la situación que está atravesando actualmente, qué se sabe de ISIS-K, el grupo de Estado Islámico enemigo de los talibanes detrás de los ataques al aeropuerto de Kabul. Esto claramente es algo que tiene que ver con la noticia. El programa pasado lo que vimos fue el tema de la Sharia, o sea, la ley islámica interpretada por los talibanes, y la diferencia entre los diferentes grupos, además de un paralelismo que hice con relación al derecho argentino. Este jueves pasado, las amenazas se concretaron finalmente. Después de que la Casa Blanca en Estados Unidos y países aliados alertaron de potenciales ataques en el aeropuerto de Kabul, 2 explosiones dejaron este jueves al menos 90 muertos y más de 150 heridos en la capital de Afganistán, incluidos niños, mujeres y personal militar de Estados Unidos. El ataque tuvo su lugar mientras continúan a contrarreloj las tareas de evacuación, luego de que los talibanes recobraran el poder el pasado 15 de agosto. Miles de personas, tanto afganos como extranjeros, se han reunido desde entonces en el aeropuerto con la esperanza de poder escapar del país. Diferentes embajadas pidieron esta semana a sus ciudadanos alejarse de la terminal por temor a potenciales ataques que se materializaron finalmente este jueves. Detrás de ellos, según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, estuvo el K, ISIS-K, que son las siglas en inglés, o provincia del Estado Islámico de Khorasan, que es la filial regional del autodenominado Estado Islámico, que está activo en Afganistán y Pakistán y que son enemigos de los talibanes. El propio grupo se atribuyó la autoría del ataque y celebró al atacante suicida que detonó un chaleco bomba a la entrada del aeropuerto. Las explosiones
tuvieron lugar poco más de una semana después de que el presidente de Estados Unidos asegurara que su país había cumplido su misión en Afganistán después de vencer el terrorismo, entre comillas, según sus palabras, en el país. Las fuerzas estadounidenses fueron objeto este jueves de un ataque de la rama afgana del Estado Islámico, mientras Afganistán está otra vez en control de los talibanes. Son aliados de Al-Qaeda, el grupo detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2021 en Estados Unidos. ISIS-K, ISIS-K. ¿Qué se conoce de él? Bueno, según los especialistas, es el más extremo y violento de todos los grupos militares yihaditas que operan en Afganistán. Y su creación fue en enero del 2015, en el apogeo del poder del Estado Islámico en Irak y Siria, antes de que su autoproclamado califato fuera derrotado, desmantelado por una coalición liderada por Estados Unidos. El grupo que recluta a los yihadistas afganos como pakistaníes, especialmente miembros desertores de los talibanes afganos, que no ven su propia organización como suficientemente extremista. Según fuentes de inteligencia, han atribuido al grupo algunas de las peores atrocidades que han tenido lugar en Afganistán en los últimos años, como ataques dirigidos a escuelas de niñas, hospitales e incluso una sala de maternidad donde mataron a tiros a mujeres embarazadas y enfermeras. A diferencia de los talibanes, que tienen el interés puesto en Afganistán y se limitan solo a Afganistán, el ISIS-K es parte de la red global del Estado Islámico que busca llevar a cabo ataques contra objetivos occidentales, internacionales y humanitarios donde sea que puedan alcanzarlos. El ISIS-K se encuentra ubicado en la provincia oriental de Nangarhar, en Afganistán, y allí tiene su sede, Nangarhar, en Afganistán, cerca de las rutas de tráfico de drogas y personas que entran y salen de Pakistán. En su momento de poder máximo, el grupo contaba con unos 3.000 combatientes, pero ha sufrido bajas significativas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estadounidenses y afganas y también con los talibanes. ¿Cómo es su relación con los talibanes? Bien, ISIS-K tiene grandes diferencias con los talibanes, a los que acusa de abandonar la yihad y el campo de batalla a favor de un acuerdo de paz con Estados Unidos, negociado en hoteles elegantes en Doha, Qatar. En su comunicado, en el que se atribuyeron el ataque de este jueves, acusaron a los talibanes de colaborar con las fuerzas estadounidenses para evacuar espías. Sin embargo, ellos están periféricamente conectados a los talibanes a través de un tercer grupo. Existen fuertes vínculos entre ISIS-K y la llamada Red Haqqani, que a su vez está estrechamente vinculada a los talibanes. El líder de esa red, Khalil Haqqani, está ahora a cargo de la seguridad de Kabul. Ha estado monitoreado
o sea, Afganistán ha estado monitoreado y, y ha estado también monitoreando las redes militantes en el mismo Afganistán. Y esto fue durante años. Varios ataques importantes entre 2019 y 2021 involucraron la colaboración entre ISIS-K, la red Haqqani de los talibanes y otros grupos terroristas con sede en Pakistán. Cuando los talibanes se apoderaron de Kabul el 15 de agosto, el grupo liberó a un gran número de prisioneros de la cárcel, entre los que, según los informes, se encontraban militantes del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Estas personas ahora están en libertad. Los militantes del Estado Islámico representan ahora un gran desafío de seguridad para el gobierno talibán entrante, una preocupación que comparte con las agencias de inteligencia occidentales, una amenaza muy real. Las amenazas a las fuerzas de Afganistán, particularmente por parte de ISIS-K, es muy, muy real. En un mensaje a la nación tras los ataques, el presidente de Estados Unidos aseguró que estos terroristas del Estado Islámico no ganarán y prometió una respuesta con fuerza y precisión. Dice: no perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y les haremos pagar, dijo el mandatario, a la vez que informó que ordenó a sus comandantes desarrollar planes para atacar objetivos y líderes del ISIS-K. Creemos saber quiénes son y realizaremos la operación para alcanzarlos donde quiera que estén. Estas son las palabras del presidente de Estados Unidos. Por supuesto, estamos refiriéndonos a un momento geopolítico en una región lejana a la nuestra, en una cultura lejana, distinta, pero que, como siempre le digo, hoy las distancias se han acortado. La tecnología permitió que las distancias concebidas como largas, como demasiado largas antes, hoy se han acortado. Y la comunicación permite que hoy nos enteremos de temas que en otros momentos quizás no nos hubiéramos enterado. Fuente: BBC News Mundo, 26 de agosto 2021.
Como todos los lunes a las 17, continuamos Pensando por Arinfo, junto a la periodista Sul Cont y sus invitados. Esta semana estuvo marcada por un nuevo desatino, en este caso presidencial, que calificó de formidable algo que tuvo muy poco de eso y más de detestable en cuanto a la conducta de una docente que se valió de gritar en el aula para imponer sus ideas de una manera cuanto menos violenta. Y yo a veces pienso, ¿hasta qué punto los políticos no reflejan la sociedad en la cual vivimos? Que es una sociedad que convive con este tipo de desatinos. ¿Por qué digo esto? Porque en un país donde la justicia, por ejemplo, deja salir personas que están condenadas, donde los políticos que cometen errores, que cometen delitos, ¿no?, que tiran bolsos en los conventos, que se adueñan de la fábrica de hacer moneda, como el caso de un ex vicepresidente, y que no solo salen, sino que van a las universidades a dar clases, victimizándose y calificándose de presos políticos, donde tenemos el desatino del no respeto de la autoridad. Yo creo que crecí en una sociedad en donde el que las hacía las pagaba. Crecí en una sociedad donde había un respeto a la autoridad. El que cometía algo fuera de la ley tenía un castigo y el que lo aplicaba era la autoridad, en este caso la policía. Y hoy vivimos en una sociedad donde a la policía se la amenaza, a los jueces, que son la autoridad, se lo amenazan impunemente, como lo amenazó en Rosario el jefe narco de los monos, Cantero, que cuando lo indagaron dijo: yo lo único que, digamos, mi principal ocupación es pagarle a los sicarios para que asesinen a los jueces, para que le tiren tiros a los jueces. Cuando vivimos en este tipo de sociedad, cuando tenemos un dirigente, o no sé cómo calificarlo, que hace unos años atrás demolió a piedrazos a la policía y hoy parece ser que se puede candidatear a ser diputado, ¿sí? El diputado del Mortero me estoy refiriendo, nos califica negativamente como sociedad. Cuando desde arriba las pocas señales que dan nuestros políticos es seguir aumentando los impuestos, cuando nuestra juventud la única señal que ve desde su propio país es que cada vez tiene menos empleo, y no hablo de estos 4 años, de la pandemia, del gobierno anterior, hablo de una decadencia manifiesta y sostenida que hace que los chicos hoy por hoy miren más para afuera y busquen las soluciones más afuera que adentro, porque desde adentro los que gobiernan la señal que dan es depender de nosotros, vivir de nosotros, pensá como nosotros, que nosotros te vamos a ayudar, somos tu papá, el Estado benefactor. Y todo ese tipo de señales que lo único que me han conducido es a tener una economía cada vez más pobre, a ser la provincia más pobre de Sudamérica, ¿eh? Como he comentado en otras partes, en otras columnas. Entonces, si uno empieza a juntar todos estos rompecabezas, si seguimos teniendo estos dirigentes políticos talibanes que apoyan sus ideas y que no tienen empacho en calificar positivamente este tipo de atropellos que se dan en la educación, donde
Si puedo, a través de la grieta, aplasto al otro, aplasto sus ideas, lo avasallo, le paso por encima, no hay mucha diferencia entre imponer la idea o la religión como hacen en Medio Oriente o como se hacía en la época medieval. Destaco esto porque esto termina poniéndonos en un atraso, en una regresión constante que tenemos nosotros como sociedad. Dejo entonces el desafío de poder seguir luchando contra esto para que no pasen este tipo de cosas, para no seguir permitiendo este tipo de cosas, de manera que alguna vez nuestro país vuelva a ser la República Argentina y no una república que desatina. Claudio Bulló, para Pensando, el programa de Sulcon, Radio Arinfo. You wanna move? Seguimos pensando y también sintiendo por Arinfo, como todos los lunes a las 17, junto a la periodista Sul Kont. Cuando me refería a la relación del ISIS-K con los talibanes, ambos grupos son militantes islámicos sunita de línea dura. También son rivales y difieren en campos como religión y estrategia. Cada uno dice ser el verdadero estandarte de la yihad. En una clara expresión de enemistad que tienen, los comunicados de ISIS se refieren a los talibanes como apóstatas. ¿Qué significa apóstata? Es la persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes. El ISIS-K se enfrentó a la represión de los talibanes contra sus disidentes y no pudo extender su territorio, así como lo consiguió en Irak y en Siria. En 2019, el ejército gubernamental afgano, después de operaciones conjuntas con Estados Unidos, anunció que lo derrotó en la provincia de Nangarhar. La realidad que, bueno, en base a evaluaciones que hizo la inteligencia de Estados Unidos y la que hizo la ONU, el ISIS-K operó desde entonces en gran medida mediante células dormidas en las ciudades para perpetrar ataques de segura repercusión mediática. En el bloque anterior me referí a que el Estado Islámico había sido muy crítico con el acuerdo del año pasado entre Washington y los talibanes, que condujo a un pacto para la retirada de las tropas extranjeras.
acusándolos de abandonar la causa yihadista. Luego de la rápida toma de Afganistán por los talibanes, varios grupos yihadistas en el mundo saludaron su regreso, pero no el ISIS. Un documento del Estado Islámico publicado tras la caída de Kabul acusó a los talibanes de traicionar a los yihadistas con el acuerdo con Washington y prometió continuar su lucha. Esto según un grupo de inteligencia que monitorea las comunicaciones de grupos militantes. Cuando me refería a que cada uno dice ser el verdadero estandarte de la yihad, me estoy refiriendo a la interpretación que se le da a la misma. ¿Pero qué es la yihad? Yihad es una palabra árabe y es un concepto del Islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes. En español se traduce como esfuerzo, o sea, literalmente sería esfuerzo. Y la raíz de esta palabra aparece 41 veces en el Corán y de modo frecuente en la expresión idiomática esfuerzo en el camino de Dios. A quienes participan y están comprometidos con la yihad se los conoce como mujahidin o mujahidines en plural. La mayoría entre los académicos suníes solo reconocen como obligación a los 5 pilares del Islam, el objetivo del Islam, siendo ante todo la adoración de Alá como Dios único. Según la Enciclopedia del Islam, yihad se refiere al decreto religioso de guerra basado en el llamado por parte del Corán para extender la ley de Dios. En las sociedades occidentales, el término yihad se traduce con frecuencia por no musulmanes como guerra santa. Los especialistas de los estudios islámicos suelen señalar que estas palabras no son sinónimas. Diferentes autores musulmanes tienden a rechazar este acercamiento, acentuando las connotaciones no militares del término yihad. Los comienzos de la yihad pueden ser rastreados a las palabras y acciones de Mahoma y el Corán. Ambos incentivan al uso de la yihad contra los no musulmanes. El Corán nunca utiliza el término yihad para referirse a la pelea y el combate en el nombre de Alá. En cambio, se utiliza el término qital para hacer referencia a luchar. La yihad en el Corán tenía originalmente por objetivo los vecinos de los musulmanes, pero con el tiempo pasó y nuevos enemigos surgieron, actualizándose las afirmaciones coránicas sobre la yihad para referirse a nuevos adversarios. Respecto al uso del término yihad, en árabe estándar moderno, yihad es uno de los términos correctos para hacer referencia a una lucha por alguna causa, ya sea violenta o no, ya sea religiosa o laica. Por ejemplo, la lucha por la independencia de la India promovida por Mahatma Gandhi se denomina yihad en árabe moderno, así como en muchos otros dialectos del árabe. Esta terminología también se aplica a la lucha por la liberación de la mujer. El término yihad ha adquirido tantos significados violentos como no violentos. Puede significar simplemente el esfuerzo para vivir una vida moral y virtuosa, difundiendo y defendiendo el Islam, así como luchando contra la injusticia y la opresión, entre otras cosas. La importancia de ambas formas de yihad es una cuestión debatida.
En una encuesta se arrojaron datos significativos, como que una mayoría importante de los musulmanes de Indonesia definían el término como el sacrificio de la propia vida en honor al Islam, a Dios por una justa causa, o como una lucha contra los oponentes del Islam. En cambio, en Líbano, Kuwait, Jordania y Marruecos, la mayoría utiliza el término yihad para hacer referencia a un deber hacia Dios, un deber divino o una obra hacia Dios, sin connotaciones militares o violentas. Otras respuestas hicieron referencia en orden de preferencia descendente a un compromiso para trabajar duro y lograr los objetivos de uno mismo en la vida, o luchar para lograr una noble causa, o promover la paz, la armonía y la cooperación y asistir a los demás, o vivir los principios del Islam. Entre las interpretaciones de la palabra yihad y el concepto que encierra, hay un estudioso musulmán, Mahmoud Ashaud, afirma que el objetivo de la verdadera yihad es lograr la armonía entre el Islam, o sea, sumisión, imán, la fe, y la ihsan, que es vida estricta y correcta. Esto significaría que es una lucha espiritual. En tiempos modernos se ha utilizado el término yahid para describir la lucha por establecer un orden moral y social justo. Y hay otra interpretación que es una lucha por el desarrollo económico de su país. Esto en el sentido espiritual del concepto yihad. Con relación a la guerra, se puede comenzar desde la jurisprudencia islámica clásica, cuyo desarrollo tiene su inicio en los primeros siglos tras la muerte del profeta Mahoma. La yihad fue la única forma de guerra permitida bajo la ley islámica y podía consistir en guerra contra los no creyentes, los apóstatas, rebeldes, ladrones de camino y personas que renunciaban a la autoridad del Islam. El principal objetivo de la yihad como guerra no es la conversión de los musulmanes al Islam por la fuerza, sino la expansión y defensa del Estado Islámico. En siglos posteriores, especialmente en el curso de la colonización de importantes porciones del mundo musulmán, el énfasis fue puesto sobre los aspectos no militares de la yihad. Actualmente, algunos autores musulmanes solo reconocen como legítimas las guerras que tienen por objetivo la defensa territorial, así como la defensa de la libertad religiosa. El que el Corán sancione solo la guerra defensiva o que la ordene contra todos los no musulmanes depende de la interpretación que se dé a pasajes relevantes del mismo. Esto es porque no establece explícitamente los objetivos de la guerra que los musulmanes deben llevar a cabo. Los pasajes concernientes a la yihad animan a promover los luchadores por la causa islámica y no discuten la ética militar. En los manuales clásicos de jurisprudencia islámica, las reglas asociadas con la confrontación armada están cubiertas en gran longitud. Estas reglas incluyen no asesinar a mujeres, niños y no combatientes, así como no dañar áreas cultivadas o residenciales. Más recientemente, los musulmanes modernos han intentado reinterpretar las fuentes islámicas, acentuando que la yihad es esencialmente un tipo de guerra defensiva
dirigidas a proteger a los musulmanes y el Islam. Aunque algunos estudiosos islámicos han diferido sobre la implementación de la yihad, existe un consenso entre ellos sobre que el concepto de yihad siempre incluye la lucha armada contra la persecución y la opresión. Claramente el tema que nos ocupa es muy extenso, no nos permite profundizar, y de hacerlo nos gustaría convocar a estudiosos del tema. Así que vamos a detenernos aquí. Creo que conceptualmente hemos podido entender de qué se trata todo esto, que para nosotros desde lo geográfico es muy lejano, pero desde lo global es muy cercano, y desde la tecnología podemos asumir que están tan cerca de nosotros, en tanto y en cuanto nos ocupemos de informarnos y de entender esas creencias, esa cultura que tiene sus normas y como tales son interpretadas de maneras diferentes por los mismos integrantes de la comunidad musulmana. Seguimos pensando y también sintiendo por Arinfo, como todos los lunes a las 17, junto a la periodista Sul Kont. Con relación a la vestimenta de la mujer musulmana, tema que ya abordamos en el programa anterior, 23 de agosto 2021, podrán encontrarlo en YouTube, en la página de la radio de Facebook y otras páginas. En esta ocasión nos referiremos al código, ¿no? Según lo establece el Islam. El Islam no prohíbe a hombres y mujeres interactuar, sino que les ordena adoptar un código de vestimenta, una conducta que está caracterizada por la modestia, para que puedan tratarse unos a otros con pleno respeto. El comportamiento modesto islámico consiste en piedad y respeto mutuo, así como un estándar de vestimenta de la mujer musulmana, identificado a menudo por los pañuelos usados por las mujeres musulmanas llamados hijab. Baja tu mirada por el bien de tu espíritu, sería el concepto filosófico sobre el cual se basa. La filosofía detrás de lo que comúnmente se llama hijab o hijab, depende cómo pronuncies la J, nosotros le decimos hijab,
Es una vestimenta islámica modesta y tiene sus raíces en el concepto de proteger los sentidos de cualquier cosa que pueda disminuir la inocencia. El Imán Ali, el primo y yerno del profeta del Islam, dice: el ojo es el espía de los corazones y el mensajero del intelecto. Por lo tanto, baja tu mirada de lo que no sea apropiado para tu fe. En el mundo moderno, nuestros sentidos son bombardeados desde todas las direcciones con una gran cantidad de imágenes, sonidos y olores. El Islam nos enseña a controlar a lo que están expuestos nuestros sentidos, ya que nuestras experiencias nos afectan tanto externa como espiritualmente. Un olor puede recordar un lejano recuerdo de la abuela de uno, el sonido de los fuegos artificiales pueden sobresaltar y generar una imagen de guerra, la visión de una mujer hermosa con un vestido revelador pueden provocar sentimientos de excitación inapropiada e indeseada. Cuando nuestros sentidos son testigos de la inmoralidad, el crimen o el libertinaje, aunque no somos culpables de cometer la ofensa, perdemos un grado de inocencia. Todos guardamos recuerdos de la infancia, de un momento en que pasamos por esa pérdida de inocencia. Lo que una vez fue algo impactante o mantenido en un estado especial, cae en el ámbito de lo ordinario. En el Islam, no es solo para que los padres guarden cuidadosamente a lo que están expuestos sus hijos, sino que también es para que los adultos se protejan a sí mismos. De lo contrario, puede conducir a la enfermedad espiritual. Por lo tanto, la filosofía más grande detrás de hijab es, o hijab, ya les digo, que puede escribirse como se escribe en árabe, se pronuncia el hijab, es la de mantener la dignidad y la pureza y se aplica a todas las facetas de la vida y no exclusivamente a la vestimenta. Debemos evitar mirar al sexo opuesto de una manera lujuriosa y debemos vestirnos para que seamos respetados. El Corán se ocupa de la vestimenta de la mujer musulmana modesta de la siguiente manera: y diles a los hombres creyentes que bajen la mirada y sean modestos. Eso es más puro para ellos. Lo Alá es consciente de lo que hacen. Y diles a las mujeres creyentes que bajen la mirada y sean modestas y que muestren sus adornos solo lo que es aparente y se cubran el pecho con los velos y no revelen su adorno sino a los parientes que caen dentro de los límites de estrecha relación explicada en el Corán. Esto está en el capítulo 24, versículos 30-31. El propósito de esta modestia es mantener la dignidad de hombres y mujeres cuando interactúan. La vestimenta de la mujer musulmana cumple requisitos. Primero, se requiere que los hombres tomen la iniciativa de respetar a las mujeres. No deben participar o aprobar ninguna actividad que objetive o menosprecie a una mujer. También se les exige que lancen sus miradas con humildad y que observen la filosofía general de la modestia del corazón y la vestimenta. La vestimenta de la mujer musulmana debe ser una ropa decente y evitar actividades y lugares que los hagan ser testigos de lo que no deberían hacer. El hijab no impide que hombres y mujeres interactúen con el propósito de estudiar, trabajar, realizar buenas obras, etc. Por el contrario, cuando el hijab se observa mutuamente, tales interacciones se llevarán a cabo con sinceridad de propósito y carentes de incorrección. Las mujeres deben respetarse a sí mismas como seres dignos e interactuar con los hombres en pureza. No deberían modificar su comportamiento alrededor de los hombres para parecer atractivamente atractivos o graciosamente agradables y así dejarse objetivar. Cuando entren hombres que no son parientes cercanos, las mujeres deben vestirse modestamente para que su adorno, fuente de belleza y atracción, esté cubierto. Los estudiosos musulmanes afirman
que son parientes cercanos, las mujeres que deben vestirse modestamente para que su adorno, fuente de belleza y atracción, esté cubierto. Los estudiosos musulmanes afirman únicamente que una mujer debe cubrir respetablemente a todos, excepto sus manos y cara. La vestimenta de la mujer musulmana cumple este requisito vistiendo ropa holgada y cubriéndose el pelo con bufandas. Los requisitos para la vestimenta de la mujer musulmana modesta difieren entre los sexos debido a las distinciones biológicas fundamentales y las causas de atracción. Uno observará estas distinciones en la sociedad occidental, donde un número relativamente pequeño de mujeres lee revistas pornográficas o visita prostitutas en comparación con los hombres que participan en tales actividades. Al contrario de algunos puntos de vista, el hijab no es un signo de inferioridad de la mujer, ni se lo impone el sexo opuesto. Ante Dios, los hombres y las mujeres se distinguen uno de otros solo en términos de piedad individual. Al observar vestimenta modesta, una antes de la otra, se distinguen por características no físicas como el intelecto y la integridad. La vestimenta de la mujer musulmana modesta no sofoca socialmente a las mujeres al negarles el movimiento libre y necesario, la expresión de opinión, la educación, la atención médica y otros derechos humanos. Por el contrario, el hijab ayuda a construir una sociedad sólida y reduce el número de crímenes como la violación y el abuso sexual, ya que un posible estímulo para tales crímenes no está presente cuando se observa el hijab. La observancia del hijab es parte de un sistema más amplio en el Islam que, si se sigue adecuadamente, mantiene la dignidad de los hombres, las mujeres y la sociedad en general. Para cerrar, voy a repetir el versículo 30-31 del capítulo 24 del Sagrado Corán. Y diles a los hombres creyentes que bajen la mirada y sean modestos. Y diles a las mujeres creyentes que bajen la mirada y sean modestas, y que muestren de sus adornos solo aquello que es aparente. Fuente elmundoárabe.org. Vestimenta de la mujer musulmana.
Estamos llegando al final del programa y aprovechando estos últimos minutos quiero referirme al concepto de adoctrinamiento que utilicé al comienzo del programa al decirles que desde aquí nosotros no adoctrinábamos, no teníamos la intención. Uno de los tipos de adoctrinamiento es el político, el religioso y el de los medios de comunicación. Pero efectivamente, cuando nos referimos a los medios de comunicación, lo hacemos considerándolos un buen vehículo para el adoctrinamiento. No es un tipo de adoctrinamiento en sí. Sirven para adoctrinar en diversas ideologías, algunas de corte político, otras que van incluso más allá. No existe un medio de comunicación objetivo. Todos y cada uno de ellos responden a algún poder y algunos son evidentes y otros es más difuso. El punto es que desde aquí no entramos en ninguna de las dos categorías, porque a nosotros no nos paga ningún poder, a nosotros no nos obligan a decir o a no decir determinadas ideas, pensamientos. Somos totalmente libres, como les dije en el primer bloque. En cualquier caso, los medios actúan como un altavoz de los ideales que pretenden difundir e imponer determinados sectores, y para ello aprovechan los programas informativos, de entretenimiento o cualquier otro. En realidad, bueno, el político ya no hace falta ni que se los diga, porque ustedes saben que es uno de los primeros que se nos ocurriría si habláramos de tipos de adoctrinamiento, ¿no? Y tiene que ver justamente con este ámbito político. Las diferentes doctrinas políticas conformarían el conjunto de ideales, valores y formas de pensar y de vivir que un determinado grupo trataría de imponer sobre el resto. Y en relación al religioso, bueno, es realmente, podríamos ponerlo en primer lugar, porque desde allí la acción de adoctrinar es básicamente transmitir una doctrina a otra persona, y esta acción tiene que ver casi con la obligación de aceptar el dogma si pertenece a ese grupo religioso. El adoctrinador trata de que el adoctrinado no razone críticamente acerca de los elementos que le está inculcando y por lo tanto los acepte sin más reparo. Esta cuestión, claro, ha generado un encendido debate entre los padres y las comunidades educativas acerca de los límites entre ambos. Como ocurre con la educación, el concepto de adoctrinamiento también mantiene unos fuertes vínculos con el de socialización, haciendo que su separación en determinados ámbitos sea complicada. En cualquier caso, la socialización es vista como un proceso neutro, mientras que el adoctrinamiento desata una serie de connotaciones negativas. El fenómeno se ha tratado históricamente, así que sobre esto podemos hablar muchísimo, pero ya se me acerca el final del programa, y esto lo podemos vincular también con la noticia de el polémico video, ¿no?, que todos hemos visto, donde se ve a una docente oficialista adoctrinando alumnos en la provincia de Buenos Aires. Se la ve gritando y defendiendo la gestión oficialista en medio de una clase de historia. Así que bueno, la maestra, por un lado me enteré que fue suspendida, por otro lado parece que tomó licencia con goce de sueldo. Más allá de cómo termina la historia, la gran pregunta es: ¿estás de acuerdo de que se adoctrine en la escuela? ¿Te parece correcto? El presidente de los argentinos dice que se trató de un debate y que considera positivo que eso ocurra. ¿Vos qué pensás? Me despido. Hasta el próximo lunes. Gracias, Claudio Guyot, por tu reflexión.
Él es periodista y además es profesional en otras áreas. Gracias a ustedes por la atención y la concentración. Los espero el lunes a las 17 horas por Arinfo. Chao. Hasta la próxima.